tal? Buenos días. Mi nombre es Edgar Gerardo Sáenz, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es de la materia Estadística Inferencial 1, partida por el profesor Juan Morales. Ok, vamos a dar inicio con los temas. Este tema que lleva por nombre distribuciones de probabilidad discreta, variables aleatorias. Aquí tenemos algunas definiciones que les menciona que una variable aleatoria es aquella que casi siempre representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Requisitos de una distribución de probabilidad. La sumatoria de P de la probabilidad de X es igual a 1, donde X asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. 0 menor o igual que P menor o igual que 1 para cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. El valor máximo común igual a la media más 2 desviaciones estándar. El valor mínimo común igual a la media menos 2 desviaciones estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía por lo que no es totalmente rígida. ¿Sí? Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable. Con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio se puede expresar de la siguiente forma: probabilidad de X o más menor o igual que 0.05. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable. Con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio se puede expresar de la siguiente forma: probabilidad de X o menos menor o igual que 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podrían usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X por P por la probabilidad de X. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Considera los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones la probabilidad de que los vástagos tengan una vaina verde es 3/4 o 0.75, es decir, probabilidad de que sea verde el vástago es igual a 0.75. Ejemplo de genética vástagos, regla práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es 3.8 y la desviación estándar es 1.
Utilice esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Tenemos la siguiente tabla con una columna que se llama gen del progenitor 1, gen del progenitor 2, genes de los vástagos, color de la vaina de los vástagos. Tenemos que verde es igual a verde, verde amarillo es igual a verde, y amarillo verde nos da un color de vaina verde. Únicamente en el caso que es el gen del progenitor 1 color amarillo y el gen del progenitor 2 color amarillo, el gen de los vástagos amarillo entre amarillo nos da un color amarillo por única vez. Al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Valor máximo común, la media más 2 desviaciones estándar es 3.8, como mencionan en la diapositiva anterior, y la desviación estándar es 1. 3.8 más 2 desviaciones estándar, que sería 2 por 1 igual a 5.8, valor mínimo común. Dice la fórmula que es la media menos 2 desviaciones estándar, en este caso sería 3.8 la media, y la desviación estándar es 1, sería menos 2 por 1 igual a 1.8. Con base a estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes con los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes, 1.8 a 5.8. En este caso el valor máximo común es en realidad 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Utilice probabilidades para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes. Cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde igual a 0.75, para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Probabilidad de uno o menos es igual a 0.015 más 0.001 igual a 0.16. Ok, entonces aquí nos vamos a ir. Entonces aquí nos vamos a ir a nuestro programa Minitab, en el cual pues vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Tenemos nuestros datos. Okay. Entonces pues vamos, aquí tenemos que son 5 vástagos. Entonces aquí tenemos la columna X, tenemos que tomar en cuenta el número 0, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces para calcular esta probabilidad nos vamos a ir aquí a calcular distribuciones de probabilidad, nos vamos a ir a binomial. ¿Okay? En esta parte vamos a seleccionar probabilidad solamente. Tenemos probabilidad acumulada inversa. Nosotros vamos a seleccionar la opción probabilidad y nuestro n número de ensayos es 5, por lo tanto vamos a poner 5 aquí, y la probabilidad del evento nos menciona que es 0.75, que tenemos aquí este dato que está aquí. Entonces, ¿qué columna vamos a darle entrada? A la columna X, ¿sí? Entonces aquí yo la seleccioné 2 veces, por eso es que marco ese error, pero solamente es una vez, y le damos a aceptar.
Entonces aquí tenemos que vamos a ver por qué no sale, a ver, aquí ha ocurrido un error. Ok, aquí está, aquí tenemos nuestra función de densidad de probabilidad binomial con n ensayos, que son 5, y la probabilidad de 0.75. entonces nos está preguntando que la probabilidad de que salga 1 o menos. Nuestra probabilidad de que salga 1 o menos, tenemos que tomar en cuenta que debemos de tomar en cuenta el número 0, porque es 1 o menos, por lo tanto puede ser 0 posibilidades o una posibilidad. Entonces si hacemos la suma de 0.000977 más 0.014648, obviamente redondeados, el 0.015 es la probabilidad de que salga 1, en este caso se redondeó, y el 0.001 es la probabilidad de que salga 0, el cual nos da como resultado 0.0016. ok, entonces continuamos y nos dicen, puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Entonces seguimos, aquí tenemos otro ejemplo. Dice: ejercicio de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde igual a 0.75, igual que en el ejemplo anterior. Tenemos aquí dos preguntas que nos están diciendo: calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes y calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. En este caso pues vamos a ir a nuestro programa Minitab y tenemos nuestras 8 muestras ya capturadas aquí. Entonces vamos a ir de la misma manera: calcular distribuciones de probabilidad binomial, probabilidad, número de ensayos 8, probabilidad del evento 0.75 y columna de entrada, columna X, que es la que tenemos aquí ya capturada. Le damos a aceptar y aquí tenemos ya nuestro título binomial con n número de ensayos, que son 8, y la probabilidad de 0.75. Nuestro ejercicio nos está preguntando que calculemos la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Aquí tenemos que la probabilidad de que tengamos exactamente 3 guisantes con vainas verdes es de 0.023071, y dice que calculemos la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Recordemos que en este caso del inciso D, cuando nos pida calcular la probabilidad de obtener n número de guisantes con vainas verdes o menos, tenemos que tomar en cuenta del número S hacia abajo. En este caso es 3, tenemos que tomar en cuenta el número 2, el número 1 y el número 0, para lo cual tenemos que realizar una suma que sería 0.023071 del número 3, 0.003845 del número 2, más 0.000366 más 0.000015. Nuestra probabilidad de tener 3 o menos guisantes con vainas verdes es de 0.027297. ¿ok? Entonces aquí concluimos con esta diapositiva y nos vamos con distribuciones de probabilidad discreta. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos, los ensayos deben ser independientes, el resultado de cualquier ensayo individual no afecta a las probabilidades de los demás ensayos, todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso.
la probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Aquí tenemos algunas notaciones para distribuciones de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. Probabilidad E igual a P, probabilidad de un éxito. Probabilidad de F igual a 1 menos P igual a Q, probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos. X denota un número específico de éxitos en n ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y n, inclusive. P denota la probabilidad de éxito de 1 de n ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso de 1 de n ensayos. La probabilidad de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los n ensayos. Definiciones. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito. Siempre y cuando su probabilidad se identifique como P, el valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P igual a 0.95, Q igual a 1 menos 0.95 igual a 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. Tenemos aquí un ejemplo de donadores de sangre que nos dice: al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O. Según datos del programa Greater New York Blood, obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar: N igual a 5 y P igual a 0.45. Entonces aquí nos está preguntando que calculemos la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. La número 2, calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. La número 3, calcule la probabilidad de que de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. De que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. La número 4, calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Calcule la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Y calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Ok, entonces aquí nos vamos a ir a nuestro programa Minitab, donde ya tenemos he capturado nuestros datos, que son 5 donadores, y dice que tenemos una probabilidad del 45%. Entonces vamos a dar inicio, vamos a ir aquí a calcular, nos vamos a distribuciones de probabilidad binomial. Entonces vamos a dar probabilidad. Primeramente vamos a seleccionar la probabilidad. Número de ensayos 5, probabilidad del evento 0.45, columna de entrada, la columna X que tenemos del lado izquierdo ya capturada. Entonces vamos a dar aquí aceptar. Entonces aquí tenemos ya los resultados. Entonces nuestra número 1 dice: calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Al menos uno. Recordemos que cuando nuestro enunciado nos dice al menos uno, debemos de tomar en cuenta el número y los números anteriores a ese número. Entonces en este caso sería 1 y 0, para lo cual debemos hacer una suma. Entonces sería 0.20 588 9 más 0.050328. La probabilidad de que sea 1 o menos es de 0.256217. Hay otra manera más sencilla, sin hacer, para que no hagan cuentas, que sería sería calcular distribuciones de probabilidad binomial, y en vez de poner probabilidad, pondríamos probabilidad acumulada. Vamos a aceptar y aquí la tenemos. En este caso nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga la sangre del grupo O. Entonces aquí nos iríamos a la número 1, en la cual ya está sumada la número 1 con la número 2.
como podemos observar, ya están. Entonces, la respuesta a esta pregunta número 1, o a este ejercicio número 1, sería que la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo es igual a 0.25622 o el 25.62%. Ok. La número 2 nos dice que calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Al menos 3. Entonces en este caso se toma en cuenta el 3 y sus números anteriores, en este caso 3, 2, 1 y 0. Podemos hacer la suma, los tenemos acá arriba individualmente, o podemos utilizar la función de distribución acumulada para no batallar, y tenemos aquí en la función de distribución acumulada que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo es igual a 86.87%, una probabilidad muy alta, muy cercana al 100%. La número 3 nos pide que calculemos la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces, para este caso la función acumulada no nos va a servir. ¿Por qué? Porque la suma de todas estas probabilidades nos da 1 o el 100%. En este caso aquí vienen acumuladas todas, entonces para este caso nos va a funcionar únicamente la de individual, que sería 0.01.018453, una probabilidad un poco baja. En este caso ese sería el resultado para la número 3, que nos menciona: calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Okay. Luego, la número 4 seguimos: calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. 2 o más, en este caso sería 2, 3, 4 y 5. Entonces para esto la acumulada tampoco nos va a funcionar, porque como les comento, están sumadas desde la 0 hasta la 5. Entonces únicamente necesitamos nosotros de la 2 a la 5, que sería de aquí hacia abajo. Lo que podemos hacer es restarle o sumarlas de la 2 a la 5, o restarles a la 5 de la 0 y la 1. En este caso los vamos a sumar, ¿sí? Sería 0.33 6909 más 0.27 5653 más 0.1127 67 más 0.018453. tenemos que es igual a 0.74 3782 o el 74.37%. Ok, entonces regresamos y nos dice que calculemos la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo, exactamente 2. ¿Sí? Entonces la función de distribución acumulada no nos va a servir en este caso, porque nos está pidiendo que exactamente 2. En este caso nos vamos a ir a la individual y nos dice que exactamente 2 es 0.336909, en este caso 33.69% de probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. ¿Sí? Luego nos menciona que calculemos la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. En este caso tenemos que tomar en cuenta el número 2, el número 3 y el número 4. ¿Sí? Entonces nos vamos aquí a la función individual y sumamos nuevamente la número 2, 0.336909 más 0.275653, que es la número 3, y la número 4, 0.112767. Esto nos da un resultado de 0.725329 o 72.53% de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. De este lado tenemos otro ejemplo que nos menciona el color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sony en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. 1. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café.
y calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Ok, nos vamos a ir a nuestro programa Minitab, en el cual ya capturamos nuestros 14 personas, nuestros 14 eventos, y en el cual vamos a calcular de la misma manera distribuciones de probabilidad binomial. Tenemos aquí probabilidad, seleccionamos probabilidad, número de ensayos 14, probabilidad del evento 40%, columna de entrada, columna X, que es la que ya tenemos capturada, y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí tenemos nuestra tabla. Ok, entonces nos regresamos. Dice que calculemos la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Al menos 8 personas. Ok, entonces podemos, para no sumar, podemos realizar lo que utilizamos anteriormente, la herramienta de distribución de probabilidad binomial y probabilidad acumulada. Le damos a aceptar y nos va a arrojar nuestra distribución acumulada, ya que en este ejercicio debemos de calcular al menos 8, o sea que sería desde el 0 hasta el 8, ¿sí? Entonces aquí nada más nos venimos hasta el número 8 y nos dice que es 0.94168 o 94.16% de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. El número 2, calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Para este número 2 necesitaremos irnos a la individual. Nos dice que exactamente 12, entonces tenemos que 0.000550, una probabilidad demasiado baja. Entonces pues este sería el resultado, 0.000550 de probabilidad de que exactamente de las 14 personas, de las 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Seguimos con el número 3, que nos menciona: calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Para esta tampoco nos va a servir la acumulada, porque recordemos que la suma de todas las probabilidades nos da 1, y esto es lo que está sucediendo acá, ¿sí? Tenemos que ir exactamente a la individual, y nos dice que la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café es de 0.000003, demasiado baja. Y luego nos dice: calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. 10 o más, o sea que vamos a tomar en cuenta de la persona número 10 a la 14, 10, 11, 12, 13, 14. Para eso nos sirve la función de densidad acumulada, de probabilidad acumulada, perdón. Nos sirve la individual y nos dice que de la 10 a la 14, por lo tanto vamos a sumar de la 10 a la 14. La 10 nos da 0.013603 más 0.003298, ok, 0.013603 más 0.003298 más 12. 0.000550 más 0.000056 más 0.00003. Esto nos da un total de 0.01751 o de probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Seguimos. Ok, tenemos aquí distribuciones de probabilidades, fórmulas para distribuciones binomiales. Tenemos que la media es igual a n por p, la varianza es n por p por q, la desviación estándar es n por p por q, y la varianza es la raíz cuadrada de n por p por q. Ok, la media denota la media en una distribución binomial,
Sigma cuadrado denota la varianza en una distribución binomial, sigma denota la desviación estándar en una distribución binomial, n denota el número fijo de ensayos, p denota la probabilidad de éxito en uno de n ensayos y q denota la probabilidad de fracaso en uno de n ensayos. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común, media más 2 desviaciones estándar. Valor mínimo común, la media menos 2 desviaciones estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida, ¿sí? Tenemos aquí un experimento real donde Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes y afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes, ¿sí? Entonces, para sacar la media, aquí nos está diciendo que la media es n por p, n ensayos, vamos a utilizar la calculadora, n ensayos, que son 580 por p, la probabilidad que es 0.75 o los 75%, que es igual a 435 que tendrían vainas verdes, ¿ok? Dice, suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Esta sería la media. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Nos está diciendo que se calcula n por p por q y raíz cuadrada, ¿ok? Entonces tenemos que es n 580 por probabilidad, que es 0.75 por 0.25, que es la diferencia de 0.75 para llegar al 100%, ¿okay? Sería la probabilidad de fracaso. 100.875, le sacamos raíz y nos da un total de 10.42. La desviación estándar es 10.42, ¿ok? Entonces seguimos. Dice, utilice la regla práctica, vamos a anotarlo aquí. Desviación estándar igual a 10.42, ¿ok? Utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes, ¿ok? Entonces vamos a sacarlo. Nos dice que el valor máximo común es la media más 2 desviaciones estándar, la media más 2 desviaciones estándar, ok. Vamos a sacar primero el valor mínimo común, la media menos 2 desviaciones estándar. Nos dice que la media es 435 menos 2 desviaciones estándar, 10.42 menos 10.42, ok. Esto nos da un total de 414.16. Entonces vamos a ponerlo aquí, valor, ok, valor mínimo común. Mínimo común es igual a, ¿cuánto nos dijo? 414.16. Y el valor máximo común es igual a 435 más 2 desviaciones estándar, 10.42 más 10.42 igual a 455.84. ¿Sí? Entonces dice que con base en estos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Claro que no, porque 428 guisantes con vainas verdes está dentro del rango que tuvimos. Entonces podríamos concluir que es un resultado muy usual. ¿Sí? Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Claro que no. Este valor propuesto por Mendel es correcto. Ok,
Aquí tenemos algunas definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante un intervalo está dada por la fórmula probabilidad de x igual a media a la x por Euler a la menos media sobre x factorial, donde Euler vale 2.71828. Requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias, las ocurrencias deben ser independientes entre sí, las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media es el símbolo m, la desviación estándar es raíz cuadrada de la media. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1, n, pero los valores posibles x de una distribución Poisson son 0, 1, 2 sin límite superior. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución Poisson como una aproximación a la distribución binomial: 1. N mayor o igual que 100 y n por p menor o igual que 10. Aquí tenemos un ejemplo de terremotos, en donde nos dice que en un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en la escala Richter en el mundo, según datos de World Almanac and Book of Facts. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Dice que calculemos la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. En este caso sería 93 sobre 100, es igual al punto 93. Sí, esta es la media. Dice si la probabilidad de X es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule probabilidad de 0, probabilidad de 1, probabilidad de 2, probabilidad de 3, la probabilidad de 4, la probabilidad de 5, la probabilidad de 6 y la probabilidad de 7. Nos menciona que los resultados reales son los siguientes: en 47 años 0 grandes terremotos, en 31 años un gran terremoto, en 13 años grandes terremotos, en 5 años 3 grandes terremotos, en 2 años 4 grandes terremotos, en 0 años 5 grandes terremotos, en 1 año 6 grandes terremotos, en 1 año 7 grandes terremotos. Y nos está preguntando qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B. Al parecer la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Entonces nos vamos a ir a nuestro programa Minitab, en el cual ya tenemos capturado nuestros datos, y nos vamos a ir aquí a calcular distribuciones de probabilidad. Buscamos Poisson, seleccionamos la opción probabilidad, la media que nos dio 0.93, con una entrada a la columna X, y le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos nuestras probabilidades Poisson con media 0.93, y podemos concluir que en 39.435 años tuvimos un total de 0 terremotos, en 36.6 años tuvimos un total de un terremoto, en 17 años tuvimos 2 terremotos, en 5 años tuvimos 3 terremotos, en un año ocurrieron 4 terremotos, en 0.2 años ocurrieron 5 terremotos, y estas pues son unas probabilidades muy bajas, donde ocurrieron 6 y 7 terremotos. Ahora vamos a compararlo con nuestros resultados reales, ¿no? Que nos dice que en 47 años ocurrieron 0 terremotos. Tenemos que 39 años, pues si lo redondeamos son 40 años, es una probabilidad cercana, ¿sí? Nos dice que en 31 años ocurrió un gran terremoto, en 31 años. A nosotros nos dio 36 años, igual es una muy cercana, y dice que en 13 años ocurrieron 2 grandes terremotos. Nosotros tenemos que es en 17 años, nos
dice que en 5 años ocurrieron 3 grandes terremotos. Nosotros tenemos que en 2 años, dice que en 2 años ocurrieron 4 grandes terremotos. Nosotros tenemos lo mismo. Entonces y ahí nos dice que en 0 años ocurrieron 5 grandes terremotos. ¿Sí? Tenemos 0 años, 0.002287. Nos dice que en 1 año ocurrieron 6 grandes terremotos. También es una probabilidad muy baja la que tenemos. Y que en 1 año ocurrieron 7 grandes terremotos. Tenemos una probabilidad también muy cercana. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas? Al parecer, la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Podríamos concluir que sí, no es exactamente lo mismo. Sin embargo, en algunos años pues es una cantidad muy similar. Recordemos que esto pues es una probabilidad, ¿sí? No es el dato exacto. El dato exacto es lo que está aquí en la diapositiva, que nos está mostrando con certeza los datos. Sin embargo, lo que estamos nosotros haciendo es una probabilidad muy cercana. Y yo creo que sí, en mi opinión, la distribución de Poisson sí es un buen modelo en este caso. Seguimos. Propiedades de distribución normal. Su gráfica tiene forma de campana. Aquí tenemos un dibujo. Y posee una media igual a 0, es decir, media igual a 0. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, desviación estándar igual a 1. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con media 0 igual a desviación estándar igual a 1. Y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. Puntuación Z. Distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área, región bajo la curva. Valores críticos para una distribución normal. Un valor crítico es una puntuación Z en el límite que se separa las puntuaciones Z probables de las que son improbables. Calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. Calcular puntuaciones Z correspondientes a las áreas bajo la curva. Aquí tenemos un ejemplo de termómetros científicos, el cual nos dice: la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados centígrados denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados centígrados denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados centígrados y que la desviación estándar de la lectura es 1 grado centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios que hay que resolver. Entonces vamos a utilizar nuestro programa Minitab para resolverlos. Y nos dice el número 1: si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27%. Entonces tenemos, y nos vamos, ponemos a calcular distribución de probabilidad normal. Tenemos densidad de probabilidad. Ok. Tenemos aquí la media, que es 0, y desviación estándar 1, como nos dice nuestro enunciado. Y aquí vamos a seleccionar una constante de entrada, que es 1.27. Ok. Entonces, ok, aquí nos seleccionamos mal. Aquí nos vamos a ir a distribución de probabilidad, distribución normal, y vamos a seleccionar probabilidad acumulada, ¿sí? Entonces la vamos a dar a aceptar. Vamos a borrar esto. Y tenemos una probabilidad de 0.897958 o el 89.79% para la respuesta de nuestro problema número 1. También podemos mostrarlo gráficamente. Vamos aquí, gráfica de distribución de probabilidad.
probabilidad, seleccionamos aquí, tenemos aquí están todas las distribuciones. Nosotros obviamente vamos a seleccionar la distribución normal. Tenemos media 0 y desviación estándar 1. Seleccionamos la pestaña área asombrada, valor de x, y aquí es muy importante saber interpretar lo que nos está pidiendo nuestro problema, el cual nos dice que sea menor a 1.27, por lo tanto vamos a seleccionar la cola izquierda y el valor x lo vamos a integrar. Entonces le damos a aceptar. Como podrán ver, es el mismo resultado, nada más que aquí pues está gráficamente, nos menciona que la probabilidad de que sea menor a 1.27% es de 0.8980, el mismo resultado, solamente que aquí está ilustrado gráficamente. Vamos con el siguiente. Dice, calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23. Ok, seleccionamos gráfica, distribución de probabilidad, ver probabilidad, ok, área asombrada, valor de x, y nos dice que por arriba de menos 1.23, por arriba de, entonces vamos a seleccionar la cola derecha. Ok, entonces le damos a aceptar y nos dice que tenemos un resultado de 0.8907. ¿Sí? Esto quiere decir que la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23 grados centígrados es de 0.8907 o el 89.07%. Regresamos y nos dice que calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación entre menos 2 y 1.50. Okay. Seleccionamos nuevamente gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, seleccionamos área asombrada, vamos a seleccionar centro, vamos a ver que es menos 2, aquí ponemos menos 2 y acá ponemos 1.50 grados centígrados. Recordemos valor x, seleccionar centro, el valor 1 sería menos 2 y el valor 2 1.50. Le damos a aceptar y tenemos nuestra gráfica de distribución normal con media 0 desde zona estándar 1. Tenemos que la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2 grados centígrados y 1.50 grados centígrados es de 0.9104 o el 91.04% de que esto ocurra. ¿Sí? Tenemos aquí, dice, calcule la temperatura correspondiente al percentil 95. El percentil 95, es decir, calcule la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Ok, entonces nos vamos aquí. Ok, continuamos con el número 4 que nos está pidiendo que el percentil 95 calculemos la temperatura que lo separa del 95% inferior del 5% superior. Okay, vamos a utilizar nuestro programa Minitab. Nos vamos a ir aquí a calcular distribuciones de probabilidad normal. Vamos a seleccionar la opción probabilidad acumulada inversa con media 0 y desviación estándar 1, y nuestra constante de entrada va a ser 0.95. ¿Sí? Entonces vamos a aceptar. Aquí nos arroja que es de 1.64485. De igual manera vamos a graficarlo para que se vea de una manera más sencilla. Vamos a ver probabilidad, media 0, división estándar 1, área asombrada, valor x, cola izquierda, y vamos a ingresar el valor que nos arrojó, 1.64485. Ok, vamos a aceptar y vemos que aquí nos sombrea el área, ¿sí?, que es el 95% del percentil. Ok, pasamos al siguiente, donde nos menciona que calcula las temperaturas que separan el 2.5% inferior y el 2.5% superior. Ok, entonces aquí nos vamos a ir a nuestro programa Minitab
ahora tenemos que calcularle las temperaturas que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. Aquí para esto tenemos que hacer dos cálculos. Vamos a distribución de la probabilidad normal y seleccionamos probabilidad acumulada inversa, media ceros, desviación estándar 1, y como primer dato vamos a poner el 0.025. le damos a aceptar. Tenemos nuestro primer resultado. Nos vamos ahora a distribuciones de probabilidad de nuevo, normal, pero ahora vamos a poner el otro dato para el otro cálculo, que es 0.975. le damos a aceptar. Ya tenemos nuestros dos resultados. Si lo queremos ver de una manera gráfica, solamente seleccionamos gráfica de probabilidad, seleccionamos área asombrada, seleccionamos aquí ambas colas y ingresamos alguno de los dos resultados, 1.95996. Okay. Le damos a aceptar y aquí tenemos que nuestro resultado es correcto. Bueno, y para concluir con esta unidad, pues vamos a dar seguimiento al proyecto tal como lo indica el profesor Juan Morales. Entonces, para retomar un poquito lo que era mi proyecto, está basado en los defectos que salen en los arneses, ¿sí? En la empresa que actualmente trabajo. Entonces, el planteamiento está así, ¿sí? Ok, dice: al seleccionar al azar arneses, el 45% tenía tiro corto según datos de la empresa J Tijuana. Nos está pidiendo que obtengamos las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 arneses al azar. N ensayos igual a 6 y probabilidades de 0 con una probabilidad de 0.45. Entonces nuestro primer problema nos pide que calculemos la probabilidad de que al menos uno de 5 arneses tenga tiro corto. Entonces vamos a ir a nuestro programa militar, en el cual ya capturamos nuestros números de ensayos. Vamos a ir a calcular distribución de probabilidad binomial. Vamos a seleccionar probabilidad, número de ensayos 6, probabilidad del evento 45 y columna de entrada X. Le vamos a dar a aceptar y aquí tenemos nuestros resultados. Como se podrán dar cuenta, nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de que al menos uno de 5 arneses tenga tiro corto. Al menos uno, en el cual entra el 0 y el 1, hay que tomarlo en cuenta. Entonces para esto efectuaremos una suma, lo cual nos dice que es 0.027681 más 0.013587. Estos datos los estoy sacando del lado este. Aquí los tenemos, los sumamos y nos da 0.0412697 de probabilidad de que al menos uno de los 5 arneses contenga tiro corto. Ok, recordemos que para no estar haciendo las sumas podemos hacer la probabilidad acumulada, ¿sí? En la cual nos arroja de esta manera. Entonces tenemos que el número 2 nos dice: calcule la probabilidad de que exactamente 3 arneses tenga tiro corto. Para esto la probabilidad acumulada no nos sirve la individual, y nos dice que es el 30.32% de probabilidad de que exactamente 3 arneses tengan tiro corto. ¿Okay? La siguiente dice: calcule la probabilidad de que al menos 6 arneses tengan tiro corto. De que al menos 6 arneses tengan tiro corto. Ok, entonces vamos a ir de nuevo acá y recuerden que para esto pues tenemos que tomar en cuenta cada uno de ellos, ¿sí? Y el resultado sería vamos a sumarlos. Entonces sería 0.027681 más 0.135887 más 0.277950 más 0.303218 más 0.186066 más 0.06894 más 0.08304, ¿sí? Lo cual nos da 1 o el 100%, ¿sí?
Entonces seguimos, calcula la probabilidad que entre 3 y 6 arneses tengan tiro corto. Ok, entonces nos vamos aquí a nuestro programa Minitab y vamos a efectuar la suma entre 3 y 6. Y vamos a tomar en cuenta el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces 0.30, 3218 más 0.1, 86066 más 0.068 más 0.008304, que nos da igual a, creo que ocurrió un error, vamos a hacer la suma nuevamente, 0.30 más 0.18, vamos a tomar dos decimales nada más 0.06 más 0.0083 es igual a 0.5483 o el 54.83%. Ok, con esto damos concluido esta unidad. Nos vemos en la siguiente unidad.